A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos. Póncheme acá, Anaís, por favor, porque después de 11 meses de haber sido injustamente privada de libertad, acaban de excarcelar a la estudiante Rosa Virginia González. Ella es una dirigente del Nuevo Tiempo. En este momento está saliendo del Palacio de Justicia en el estado Aragua. Y me dice acá: buenas tardes, Juan Carlos, soy Mayra Chacón, la hija de la señora Carmen Fuenmayor, que padece cáncer. Quiero que la nombres. Claro que la nombro. Amaneció hoy de ánimo. Y le dan gracias a Network Andrade, el párroco de La Chinita, porque la visitó. Un gran abrazo. Eso es bondad, pero debemos practicarla todos. Ayer, mis queridos amigos, María Corina Machado, que es una dirigente política muy relevante de la oposición venezolana, escribió cartas a el líder chino y al líder ruso, pidiéndoles algo así como que se preparen para entenderse con la transición en Venezuela y que ellos pueden colaborar para que el país salga de la crisis que está viviendo. Esto para muchos es una evolución del liderazgo político venezolano, que comienza a entender que si no logra entenderse con otros factores, además de los factores tradicionales que apoyan lo que pudiéramos denominar la causa de la libertad en Venezuela, pues no será posible. Pero tengo a Jesús Egía vía Sky desde Caracas, y con él escribió hoy una nota interesantísima sobre las 3 cartas de María Corina. Jesús, ¿cómo está usted? Bienvenido. Saludos cordiales, Juan Carlos. Muchísimas gracias. ¿Qué significa la carta de María Corina al líder chino y al líder ruso Putin? ¿Hay una evolución en el entendimiento de cómo provocar acuerdos generales que permitan una salida a la crisis en Venezuela? En primer lugar, hay que decir que la decisión de María Corina Machado obedece al reconocimiento que ya en Venezuela no hay espacio para intervención militar internacional. Y la intervención militar local en Venezuela también tiene grandes limitaciones, habida cuenta que el gobierno tiene un férreo control en materia de inteligencia, de seguridad interna, con respecto a los movimientos de todos los militares. Ya de hecho hay muchos militares presos, y la posibilidad de una intervención militar de los militares venezolanos no es nada fácil, y además de darse, no sabemos qué consecuencias podría traer eso en vez de una solución a la crisis del país. Entendiendo eso, María Corina Machado tomó la decisión, en primer lugar, ya lo dijo en una entrevista que hizo con el equipo de Efecto Cocuyo, que ella se ha reunido con funcionarios chavistas de alto nivel. Obviamente no se reunieron simplemente para saber a qué saben el café venezolano, ni para qué, ni cómo está el clima en el día de hoy. Se reunieron para establecer bases para un posible acuerdo de negociación que permita pues una transición en el país. Y ayer envió una carta a los dictadores, y valga mencionarlo de esa manera, a los dictadores de China y de Rusia, al dictador Xi Jinping y al dictador Vladimir Putin, para que ellos contribuyeran a buscarle una solución a la crisis. Entendamos algo, así como la oposición tiene como única fortaleza relevante hoy día en su lucha contra el gobierno venezolano es la comunidad internacional, la mayor fortaleza con que cuenta en este momento Nicolás Maduro prácticamente son China y Rusia. Muchos dirán, bueno, pero también las Fuerzas Armadas. Yo les digo, si China y Rusia le quitan el apoyo al gobierno venezolano, no sé cuánto tiempo durará eso. Es decir, cuánto tiempo durarán en pie. Porque ellos son factores fundamentales, son esenciales en este proceso. Y evidentemente que la opinión de estos países cuenta. Y la dirigente política María Corina Machado tomó la decisión de aplicar pragmatismo político y dio el paso al frente, dándole cabida a posibles acuerdos y negociaciones, no solamente con China y con Rusia, sino con el gobierno venezolano.
Porque si no es para negociar, ¿qué sentido tiene esa carta? O sea, los chinos, los rusos van a decir, sí, ¿usted quién es? ¿Es la nueva presidenta de Venezuela o cómo es el asunto? Obviamente que María Corina Machado no cuenta con el apoyo popular suficiente, tiene un creciente apoyo en algunos sectores de oposición, sobre todo los más radicalizados, pero no es la que puede fungir en este momento como la presidenta, digamos, indiscutible de Venezuela. Ella ya había dicho en su anterior entrevista que ya mencioné con efecto Cucuyo que ella no iba a aspirar a ser presidente de la transición, sino a competir en todo caso en caso que haya una transición a la democracia, que hayan elecciones, y ahí ella participaría. Me pareció muy inteligente esa decisión, porque eso ayuda a amainar los efectos de la crisis que está viviendo la oposición venezolana. Muy bien. Esta decisión de Corina Machado es pragmática. Hizo lo correcto. Ahora bien, así como envió una carta a los dictadores que sustentan al gobierno venezolano, que son los que enviaron las armas con que el gobierno venezolano reprimió sangrientamente las manifestaciones populares de años anteriores, evidentemente que corresponde ahora, y además dirigiéndose a Xi Jinping y a Putin como su excelencia, entonces ahora corresponde hacer una segunda carta, donde diga su excelencia, señor Henry Ramos Ayub, señor Julio Borges, señor Enrique Capriles, señor Leopoldo López, señor Manuel Rosales, señor Henry Falcón, en fin, todos los dirigentes de la oposición venezolana, decirles, aquí creo que llegó la hora de ponernos de acuerdo, porque ahora sí estamos todos de acuerdo en que esto se resuelve en una mesa de negociaciones. Y lo mejor para llegar a una mesa de negociaciones es llegar con fortaleza. María Corina Machado sola no tiene la fortaleza suficiente para negociar con nadie. Muy bien. Sobre todo si puede, Jesús, si puede enviarle una carta, y me parece que es un avance, al dictador chino, pues es más fácil enviarle una carta a Ramos Ayub. Digamos, todo el mundo que apoya lo que pudiéramos denominar la causa de la libertad en Venezuela necesita una interlocución válida dentro del país. Y si la interlocución está fraccionada y no es reconocible, eso dificulta cada vez más la salida, la posibilidad incluso de entender, si la oposición no es capaz de entenderse en sí misma, ¿cómo va a entender un proceso de transición donde factores internacionales van a estar presentes y donde el chavismo, querámoslo o no, existe y está ahí y está en el poder? Te escuchamos, Jesús. Efectivamente, ese es el punto central. Si ella fue capaz de dirigirse a estos dictadores en esos términos tan respetuosos y con disposición a negociar, ¿cómo es que no lo va a hacer con quienes han sido sus compañeros opositores, por más diferencias que puedan tener, por más críticas y cuestionamientos que tengan que tener? ¿Cómo no se va a poner de acuerdo con otros factores que también quieren un cambio de gobierno en el país? Es absurdo. Por lo tanto, yo estoy esperando como ciudadano venezolano que se produzca esa segunda carta, para después producir una tercera carta, ya firmada ahora por todos los dirigentes de oposición, dirigida a toda la comunidad internacional, al gobierno chino y al gobierno ruso, diciéndole que la oposición venezolana ahora está preparada y unida para entrar en un proceso de negociación que conduzcan a ponerle punto final a la crisis que conmueve a la nación. Eso es lo que corresponde a partir de ahora. Eso es lo que yo como ciudadano espero, lo que la comunidad internacional está esperando y lo que 30 millones de venezolanos que están sufriendo de la peor manera están esperando también de sus dirigentes políticos. Por eso es que yo le quiero dar un voto de confianza a la sensatez, a la madurez, a la racionalidad, tanto de María Corina Machado como de los demás dirigentes políticos de oposición, para que tomen decisiones coherentes, decisiones unidas, decisiones que además ya no meritan tanta discusión, por Dios. Si ya está claro que no va a haber intervención internacional, que la comunidad internacional le tiró un portazo en la cara a todos los que venían hablando de la intervención extranjera. Y ya les digo, o se ponen de acuerdo o no cuenten con nosotros. Entonces,
¿Qué estás esperando? Me refiero a tú, dirigente opositor. ¿Qué estás esperando? El país lo está pidiendo, la comunidad internacional lo está pidiendo. Yo estoy seguro que el gobierno venezolano también quisiera entrar en un proceso de negociación, porque no tienen más camino. Están ya no en el infierno, sino en la quinta paila del infierno. Ya no tienen recursos para seguir subsistiendo. Ya es inmanejable la situación del país. No hay manera, y la inflación que viene el próximo año va a ser cataclísmica. Muy bien. Jesús, Entonces, yo creo que llegó la hora de ponernos de acuerdo. te agradecemos de todo corazón que nos hayas acompañado en esta parte del programa. Jesús Ejía, uno de los analistas, en mi opinión, más claros y más sensatos que tenemos en este momento en el país. Evelyn. Bueno, rápidamente quiero enviarle un saludo a la mamá de Juan Galué. Conocí a este chico en el sábado en el cine, muchacho trabajador. Quiere enviarle un fuerte abrazo y saludo a su mamá Niobe Galué. Gracias por siempre estar en sintonía de nuestro programa. Diputado Freddy Paz exige acelerar soluciones para crisis eléctrica en el Zulia. El diputado de la Asamblea Nacional solicitó al gobierno central que sea decretada la emergencia eléctrica en varios municipios del estado Zulia, al considerar que existe un colapso de los servicios públicos de la entidad tras casi un año de racionamiento prolongado e incontables fluctuaciones y apagones sorpresivos en el servicio eléctrico. Ayer lo vivimos. Paz especificó que la emergencia sería para los municipios Colón, Catatumbo, Jesús María Semprún, Francisco Javier Pulgar y Sucre al sur del lago de Maracaibo, por lo que pidió acelerar mecanismos de solución al problema eléctrico, así como recuperar la autonomía en la generación eléctrica de nuestra entidad zuliana. Alcis. Empleados públicos venezolanos protestan por despidos injustificados. Ampliamos un poco más la nota. Decenas de trabajadores públicos venezolanos volvieron a tomar hoy las calles, esta vez para denunciar despidos injustificados en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país y del conflicto laboral que desde junio pasado mantiene a los empleados dependientes del Estado. Yo le pido al mayor general César Vegas, presidente del Metro de Caracas, que por favor desista de estos despidos, que reflexione, porque él sabe que estos despidos tienen un contenido político, dijo a periodistas al trabajador Juan Ovalles desde una protesta en una importante avenida en el este de la ciudad capital. Ovalles no precisó cuántos son los trabajadores del Metro de Caracas que han sido despedidos, aunque algunos voceros aseguran que son cerca de 60 trabajadores. Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, cierro este segmento con una nota que me deja Emmanuel Ferrer. Él dice: señor Fernández, tal vez usted lo considere una nimiedad, pero una prueba de que aún hay bondad es que entre ayer y hoy millones de fans nos unimos para lamentar la muerte de nuestro ídolo Stan Lee, quien fue héroe tras los héroes, dice Emmanuel Ferrer, estudiante de periodismo de Luz, y a mí no me parece una nimiedad. Yo creo que fue alguien que cambió el concepto del superhéroe, lo humanizó, y que muchísima gente en el mundo lamenta su desaparición. Claro. Vivió bastante. No es una nimiedad, mi querido amigo. Identificamos y ya regresamos. Servicio público. Para la señora Margaret Valdés necesita con carácter de urgencia norepinefrina en ampollas, dopamina o adrenalina. Favor contactarla al 0414-660-6946. Para el señor Henry Fernández necesita con carácter de urgencia Carvedilol. Favor contactarlo al 0414-631-9175. Para el señor Gabriel Pirela necesita con carácter de urgencia Levodopa. Favor contactarlo al 0414-650-3766. Para la señora Magali Fernández necesita con carácter de urgencia Clodoxin, Nimodipina, Omeprazol, Loratadina y Diosmina. Favor contactarla al 0412-162-4019. Para la señora Ligia Arias necesita con carácter de urgencia Carvedilol. Favor contactarla al 0424-675-7565. Ya regresamos.